Estimados estudiantes, comenzamos otra semana de trabajo en la cual vamos a concluir el enfoque de la evaluación hacia ciertos procesos, ciertos miembros de las entidades escolares, los programas o como tal, pues una institución educativa. En el video pasado estuvimos revisando cómo en nuestro país se evaluaba el desempeño de los docentes desde la parte del Estado, es decir, una evaluación formal generada a través de Servicio Profesional Docente y con ayuda del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Sin embargo, en nuestro temario se nos pide el que revisemos qué criterios serían importantes de considerar para evaluar a nuestros docentes. Actualmente en nuestro país ya no existe la evaluación del desempeño docente a partir de que entró el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se eliminó en cierta forma. Las últimas personas que fueron evaluadas fueron en el año 2019, pero se prevé que esta evaluación pues no tenga repercusiones en el desempeño de los docentes y por lo tanto pues contribuya más hacia que el maestro se sienta motivado a presentarla y que tenga un estímulo por los resultados que haya obtenido. Es por ello que en esta ocasión vamos a analizar si todas las escuelas tomaran en cuenta la evaluación a los maestros, sin importar que lo haga el Estado, quizás se podrían tener mejores logros educativos y es importante que nosotros sepamos qué es lo que se le tendría que evaluar al docente para conocer la realidad de su práctica. En sus comentarios ustedes daban a conocer que sí es más importante que se conozca la realidad del docente, que se conozca el cómo él imparte sus clases, cómo convive con sus estudiantes, las actividades que genera para el aprendizaje, cómo evalúa, todos esos aspectos que son importantes y que ahorita vamos a ver. Y vamos a abordar un texto de una autora que se llama Elba Isabel Gutiérrez Cabrera, y ella nos hace énfasis en 9 factores o 9 criterios importantes para evaluar el desempeño docente. Y pues vamos a conocerlos. Estos aspectos ella los saca de una guía de evaluación de un autor que es Gutiérrez y él la dio a conocer en el 2014 y se conocen como factores, sin embargo en nuestro temario viene como criterios. De todos modos son elementos que se deben de tomar en cuenta. Y tenemos en pantalla una infografía sobre todos esos elementos que se deben de tomar en cuenta para evaluar al docente. Pero vamos a partir de quién es el docente, qué es lo que hace y cuál es su función dentro del aprendizaje. Pues vamos a iniciar que él es considerado como un agente de cambio. Aquí disculpen la I de más. ¿Por qué? Porque él a partir de su trabajo pues va a generar toda esa parte de intentar dotar de aprendizajes a los alumnos, de conocimientos, de habilidades, aptitudes y obviamente pues desarrollar las competencias. Sin embargo, aquí pongo entre signos de interrogación si actualmente todavía él es considerado como un transmisor de información. La realidad debería ser contraria, o sea, el maestro no debe ser visto como un transmisor de información o que solamente se la pase hablando, sino debe involucrar al estudiante para generar pues aprendizajes significativos y obviamente esos aprendizajes pueden apoyar a que nuestros alumnos tengan
mejor rendimiento académico y al mismo tiempo el tipo de habilidades o estrategias que desarrolle pues va a permitir que el alumno pueda tener un desarrollo integral, es decir, que no solamente pues tenga acumulados conocimientos, sino que pueda aplicarlos en su contexto inmediato y que pueda pues conseguir los rasgos del perfil de egreso. Y también es importante que él a través de su actividad, de cómo se conduce dentro del salón, pues reflexione sobre cómo podría mejorar su práctica docente. A veces es complicado el que tú como maestro te analices y reflexiones qué haces bien y qué haces mal. A veces es un tanto complicado, pero pues todos los profesores lo deberíamos de hacer para mejorar nuestra práctica y obviamente lograr esos aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Por ello, al ser indispensable esa parte de mejorar la práctica docente, vamos a analizar los 9 factores de Gutiérrez que son importantes si es que nosotros queremos evaluar a nuestros docentes desde su realidad o desde su práctica dentro del aula. En primera instancia tenemos a las habilidades docentes. Las habilidades docentes pues van a ser el conjunto de conocimientos, de destrezas y de competencias que tenga el docente y que haya desarrollado en su formación y también dentro del aula. Es indispensable que los docentes pues estén capacitados, que tengan los conocimientos necesarios, que sepan conducirse dentro del salón para que tenga un impacto positivo en nuestros estudiantes. Es sabido que cuando nosotros vemos a un maestro que tiene esas características, pues nos puede influenciar positivamente en nuestro aprendizaje. Si nosotros vemos que un maestro quizás no se prepara, no tiene conocimiento de la materia que imparte, es obvio que puede generar en nosotros el que no tengamos ganas de aprender, que estemos desmotivados o que nos dé flojera pues esa clase. No tendría que ser así, pero en ocasiones llega a suceder. Otro factor es la planeación junto con las estrategias didácticas que el maestro genere dentro del aula. Reconocemos que la planeación es aquella que le va a dar rumbo a nuestra clase. Si nosotros no tenemos un plan o las actividades que vamos a desarrollar en el salón, es probable que tengamos problemas con nuestros estudiantes y que llegue un momento en el que no sepamos qué hacer. Por ello que siempre cualquier docente pues debe de tener este elemento para poder conducir su clase. Y esa planeación pues va a estar completada por estrategias que nosotros vamos a desarrollar en donde tenemos que retomar los objetivos o el para qué de mi clase, las características de mis alumnos, qué contenidos voy a abordar, qué recursos utilizaré y también qué ambiente de aprendizaje voy a generar en mi salón. Esto es indispensable para que nosotros podamos generar nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. También debemos de adoptar un método de enseñanza mediante el cual pues vamos a dirigir nuestro quehacer docente. Y aquí también nuevamente coloco el tradicionalismo. ¿Ustedes consideran que se sigue utilizando? ¿Por qué se seguirá utilizando actualmente si nuestros planes nos piden que actualmente el docente no es el protagonista del salón, sino tiene que ser el estudiante, que todo debe estar centrado en él? ¿Por qué continuará este modelo de enseñanza? Aquí sí sería cuestión de que lo analizaran ustedes, pero pues nosotros, dadas las características de los estudiantes y del
contexto y de lo que nos pide pues nuestra autoridad educativa, el tradicionalismo ya no debería de ser utilizado dentro de las aulas. Es indispensable que al momento en que nosotros enseñemos, retomemos los aprendizajes previos de nuestros alumnos. Nuestros alumnos no llegan al salón sin tener una noción de ciertas cosas que abordamos en el salón y es de vital importancia que nosotros lo retomemos para desarrollar nuestras clases. Y también en nuestro método de enseñanza debemos de identificar qué tareas vamos a dejar a nuestros estudiantes dentro del aula y fuera del aula para que se pueda generar un aprendizaje y se llegue a las competencias que tanto nos piden nuestros planes de estudio. Dentro de la evaluación a los docentes también debe de darse importancia a la organización que el docente hace dentro del aula. Es decir, que a partir del conocimiento que tenga de quizás las medidas, el número de alumnos que hay, pues él pueda establecer cómo se va a realizar el movimiento dentro del aula, tanto de él como de los estudiantes, cómo los va a organizar, si todo el tiempo van a estar en filas, si van a estar en medio círculo, si van a estar en media luna. Esto sería importante que el docente lo considere, pues para tener mayor interacción con los estudiantes y que también ellos puedan trabajar no siempre de manera individual, sino también en parejas, en tríos o en equipos. Y eso puede generar el que se llegue a los aprendizajes de los alumnos. Otro elemento son las expectativas de los alumnos. Como docentes, al iniciar un ciclo escolar o un cuatrimestre, siempre tenemos ciertas expectativas o creemos que nuestros alumnos son de determinada forma. Y a veces, pues nos gustaría que todos nuestros alumnos tuvieran un buen desempeño académico, pero debemos de tomar en cuenta esas dos partes de identificar ok, yo considero que me va a tocar un grupo muy bueno, pero también debo de tomar la otra parte de si me toca un grupo que tiene problemas de aprendizaje o problemas familiares, todo eso lo debo de contemplar para yo poder desarrollar mis actividades dentro de la práctica docente y a partir de ello yo le voy a dar cierta atención hacia los alumnos que requieren que yo les apoye en mayor medida en cómo voy a desarrollar mis actividades y también puede influir en que el alumno se sienta a gusto en el salón o de plano no se sienta a gusto. Porque a veces cuando los alumnos tienen problemas de aprendizaje, muchas veces nos desfasamos de ellos o no les tomamos tanto interés y deberían de ser los alumnos tomados en cuenta para pues que ellos tengan esa motivación y esas ganas de aprender y no tanto de decir, pues mi maestro no me pone atención, no me explica y por ello ya no le pongo el interés necesario. Son aspectos mínimos, pero que sí deben de tomarse en cuenta. Y esto está relacionado con la interacción. La interacción que yo tenga con mis estudiantes, pues va a generar ciertas actitudes en ellos, como les decía. La interacción pues se realiza entre el profesor y el alumno con el alumno y también el alumno con el profesor. Y debemos de buscar nosotros como docentes la comunicación entre nuestros estudiantes o con nuestros estudiantes y también entre ellos para que de esta forma podamos establecer canales en los cuales nos entiendamos y también los podamos motivar. Si nosotros no generamos esta parte, puede generarse que el alumno no tenga ganas pues de aprender y que vea tedioso el trabajo con el docente. Así que es también importante que siempre exista interacción y obviamente la interacción sea con cordialidad, con respeto y que nunca se sobrepase esa línea de yo soy tu maestro y me tienes que respetar o que se preste a malos entendidos como yo les he comentado en algunas situaciones.
El manejo del aula también estaría relacionado con la organización y aquí va más encaminado hacia cómo el profesor genera sus actividades y si esas actividades potencializan el que el alumno tenga una conducta adecuada. Es decir, que todas las actividades que yo genere, independientemente de si yo estoy explicando un tema, todas las actividades siempre deben de conducir a que el alumno tenga una buena conducta y es también indispensable que se marquen ciertas normas para generar la disciplina dentro del aula. Si no hay disciplina, es lógico que el aprendizaje va a estar obstaculizado y el alumno no va a aprender. Aparte, nosotros nos vamos a frustrar y vamos a entrar en cuestiones de estrés y depresión por no saber controlar a nuestros alumnos. Y para ello, para manejar correctamente esa parte de la conducta o la disciplina, nosotros podemos utilizar recompensas y sanciones. Esto está relacionado con el condicionamiento, en donde nosotros podemos reforzar ciertos comportamientos a partir de alguna actividad y detener aquellos comportamientos que, a mi parecer, estén generando descontrol en el aula o descontrol en el mismo estudiante. Y eso obviamente va a regular el comportamiento y nosotros aquí debemos de tener especial atención hacia los castigos porque actualmente si nosotros vamos más allá de nuestra actividad o de nuestro papel como docentes, es lógico que podemos tener problemas. A nosotros creo que todavía nos tocó como castigo que nos hacían dar vueltas en la cancha o vete a recoger la basura o cuestiones de ese tipo, pero como actualmente lo que son derechos humanos se mete mucho hacia que si tú denigras a un alumno puedes tener problemas eh, hasta que te despidan. Por ello, esta parte de los castigos sí tendrían que ser reflexionados sobre cuáles se van a proponer y que no denigren a nuestros estudiantes y nos pueda causar problemas con los padres de familia y obviamente en nuestro trabajo. Y por último, también es importante que se retome cómo el docente evalúa el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Recordemos y hemos estado hablando mucho sobre la evaluación, que va a ser un proceso en donde yo voy a tomar decisiones, donde yo voy a valorar qué ha hecho bien el alumno y qué ha hecho mal, y no solamente es a partir de exámenes. Recuerden que actualmente nuestro enfoque de la evaluación es formativo porque hay que evaluar todo el proceso, hay que utilizar diferentes instrumentos de evaluación, diferentes momentos para que en verdad nuestros alumnos puedan tener una evaluación formativa y que no piensen en el sinónimo de evaluar es igual a un examen. No, el examen solamente es un instrumento que nos permite verificar cuánto han aprendido nuestros estudiantes, pero no lo determina al 100%. Es por ello que también se necesita visualizar cómo el docente entiende la evaluación y cómo la lleva a cabo. Si nosotros queremos evaluar a un docente o a un grupo de docentes, pues estos criterios o estos factores, como los llama Gutiérrez, podrían ser de relevancia para conocer la realidad del maestro y no tanto por un examen o por las calificaciones de los estudiantes, que era algo que también yo les comentaba en otros videos, porque no es tan real. A veces el resultado de los estudiantes pues depende de muchos factores y sí considero que la realidad de la práctica del maestro del desempeño es lo que hace dentro del aula y yo creo que si se realiza una observación hacia la práctica del maestro, no nada más debería de ser en una ocasión, sino en diferentes momentos para ver cómo va él trabajando y de qué forma afronta las diferentes situaciones que se presentan dentro del aula.
porque puede ser que en un momento en el que se le observe al maestro haya tenido una situación problemática con el estudiante y no por eso vamos a decir que el maestro no tiene autoridad. Y esto tendría que servir para, pues, observarlo en diferentes situaciones y ver cómo él va actuando o qué es lo que hace realmente dentro del aula. Estos serían los criterios que deberían de tomar en cuenta para poder realizar la evaluación de los docentes independientemente de la que hace el Estado. Yo les comentaba al inicio del video que anteriormente pues sí se concebía la evaluación, perdón, como un elemento obligatorio para todos los docentes, pero tuvo muchas cuestiones hacia los maestros donde se sentían intimidados y muchos pues tenían miedo de perder su trabajo por la calificación que obtenían en sus evaluaciones. Por ello que cuando entró nuestro actual presidente, él dijo que las evaluaciones, si se realizaban, no iban a ser con fines de quitar a un maestro de su trabajo, sino como promoción o para reconocer las fortalezas y las debilidades que tienen nuestros maestros. No tanto decir estás mal, sino que solamente aquellos maestros que quisieran ser evaluados lo hicieran y pudieran reconocer los aspectos que les comentaba con anterioridad. Actualmente el INE ya no existe, el servicio profesional docente cambió de nombre, ahora se llama UCICAM, que es la unidad para la carrera de los maestros, y quise hacer mención en lo que ocurría en el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque sí fue donde era vista la evaluación del desempeño docente hacia los maestros como una evaluación sancionadora. Si tenías malos resultados, pues te quitaban de tu puesto. O si tenías buenos resultados, pues nada más se te reconocía, pero sí tenía muchos fines negativos hacia los maestros. Y pues considero que los criterios que estuvimos analizando nos pueden dar un panorama de lo que el docente hace dentro de su salón. Gracias, estudiantes, espero y el tema haya sido entendible. Espero sus comentarios vía WhatsApp para atender cualquier situación. Muchas gracias, cuídense.